Hola, soy Marta. Causando la muerte del amante de Mary, su amado, el vampiro Wayne pierde la capacidad de hacer crecer sus colmillos, lo que lo lleva a convertirse en profesor. Sin embargo, el caos se desata cuando convierte a Chris, quien guarda un asombroso parecido con Mary, y su sed de sangre se sale de control. No olvides suscribirte. Estudiante de segundo año de universidad, Tom Slansky, especializado en fotografía, crea un vídeo compartiendo una historia sobre su profesor de historia, el Dr. Wayne Gretzky, o Dr. G, quien resulta ser un vampiro. Según Tom, el Dr. Wayne Gretzky se enamoró de una humana llamada Mary Lipinski en Rumanía en 1711. Sin embargo, perdieron la noción del tiempo durante un momento romántico y, cuando el sol se puso de repente, Wayne se transformó en vampiro. No pudo controlarse y mordió el cuello de Mary, provocando su muerte. La familia de Mary estaba tan decepcionada con Wayne que le prohibieron asistir a su funeral. Disfrazado de fraile, Wayne logró colarse y robar el collar de Mary como recuerdo. Sin embargo, el hermano de Mary, Gregor, lo atrapó e intentó matarlo con una estaca de madera. Wayne, con su fuerza sobrehumana, frustró el ataque y acabó con la vida de Gregor. Desafortunadamente, los colmillos de Wayne dejaron de crecer tras la muerte de Mary, obligándolo a sobrevivir con sangre de animal durante los últimos 3 siglos. En la actualidad, Wayne, ahora profesor de historia, confió en su terapeuta y colega, el Dr. Arthur Levine, quien apodó su condición como impotencia vampírica. En el campus, Tom habla con su amigo Fred Green sobre un estudiante de primer año que está por llegar. Sus conocidos, Jared y Kyle, se unen a ellos y se burlan de Tom, asumiendo que el nuevo estudiante es su novia. Mientras tanto, Chris Keller y su padre, Ted, visitan la oficina del Dr. Levine. Chris expresa frustración con su madre por poner excusas y causar retrasos. El Dr. Gretzky entra inesperadamente, lo que lleva al Dr. Levine a bromear sobre los vampiros, exponiendo involuntariamente la verdadera naturaleza de su colega. El Dr. Levine rápidamente encubre su comentario elogiando las habilidades de enseñanza del Dr. Gretzky. Chris se encuentra con Fred, quien la presenta a ella y a su padre a sus hermanos de fraternidad. Todos notan que el Dr. Gretzky sale de un edificio, y Tom explica que el profesor usa un paraguas debido a una condición de la piel. Fred recomienda a Chris tomar la clase del Dr. Gretzky, elogiándolo como un excelente instructor, y ella acepta. Durante la clase del Dr. Gretzky, un estudiante pregunta sobre su nombre, similar al del jugador de hockey Wayne Gretzky, pero el profesor revela que él tenía su nombre antes que el famoso atleta. Más tarde, Ted discute las acciones de su esposa con ella, enfatizando la importancia de mantener una buena relación con su hija. Durante una conferencia, el Dr. Gretzky rellena discretamente su taza con sangre de animal, sin que sus estudiantes lo noten. El Dr. Levine elogia el ensayo de Samantha sobre la impotencia entre hombres violentos cuando el Dr. Gretzky entra en la sala, interrumpiendo su conversación. Después de que Samantha se va, el Dr. Gretzky confronta al Dr. Levine sobre exponer su identidad vampírica, llevando al Dr. Levine a disculparse y asegurarle que no será tomado en serio. Al ponerse el sol, Chris se encuentra con Fred y nota al Dr. Gretzky entrando en otro edificio. El profesor se detiene y gira su cabeza hacia ella, recordando su pasado con Mary. Después de un momento, se apresura a entrar. El Dr. Gretzky confía en el Dr. Levine sus sentimientos al ver a Chris, reminiscence de su experiencia con Mary hace 300 años, notando su asombroso parecido. Durante una clase nocturna, Fred cuestiona la caída anterior del Dr. Gretzky, y el profesor miente, afirmando que estaba evitando abejas. De repente, Chris entra en la sala y solicita inscribirse en su clase. Sintiendo que su naturaleza vampírica se hace evidente, el Dr. Gretzky informa rápidamente a la clase sobre la muerte de su madre y los despide antes de irse apresuradamente. Al entrar en la cabina del baño, al Dr. Gretzky se le aparecieron inesperadamente los colmillos por primera vez en 3 siglos, lo que le provocó una carcajada maníaca. En este estado de hambre exacerbada, esperó su oportunidad. Un estudiante llamado Berry entró en el baño, y el voraz vampiro no pudo resistirse. Se alimentó de la sangre de Berry, dejando al joven sin vida. El Dr. Gretzky llevó entonces el cuerpo sin vida de Berry a un cementerio cercano, deshaciéndose de las pruebas de su oscuro antojo. Al día siguiente, Tom saludó al profesor de historia como un vampiro, haciendo referencia a lo que Chris había mencionado el día anterior. Fred preguntó por el fallecimiento de la madre del profesor, lo que provocó que el Dr. Gretzky urdiera una respuesta, afirmando que había estado preparado para ello. A continuación, se excusó para preparar su próxima clase. En su despacho, el Dr. Gretzky se consoló cantando una canción sobre la muerte accidental de Berry. Llamaron a su puerta, que se abrió sola sin dejar ver a nadie. Sin embargo, Chris le sorprendió a los pocos segundos entrando. El Dr. Gretzky hizo un comentario sobre su belleza, pero ella apenas lo oyó y le pidió que se lo repitiera. Ella le devolvió su vaso, que había encontrado cuando él se lo dejó olvidado tras su abrupta salida de clase. Chris también mencionó que ella lo había limpiado.
Los recuerdos del Dr. Gretzky sobre Mary resurgieron al ver a Chris, haciéndole romper su guitarra. Sus colmillos hicieron otra aparición inesperada, provocando que se diera la vuelta y le pidiera al estudiante que volviera al día siguiente. Esa noche Fred y Tom pasaron un rato con sus hermanos de fraternidad mientras Chris jugaba a las cartas con sus hermanas de hermandad. El timbre sonó inesperadamente y Chris abrió la puerta para encontrarse con su madre, que les había traído bebidas energéticas. La avergonzada estudiante se enfrentó a su madre por visitarla pasada la medianoche y ambas discutieron. Chris insultó los valores Amish de su madre y, tras aceptar las bebidas a regañadientes, ésta se marchó. En la residencia de los Keller, Ted interrogó a su mujer sobre la visita sorpresa a su hija, pero ella expresó su arrepentimiento y su deseo de volver atrás en el tiempo, dando a entender que se arrepentía de haber dado a luz a su hija. Ted, ofendido, le quitó la bebida roja de un golpe. Al día siguiente Chris fue al despacho del Dr. Gretzky y presentó una hoja para apuntarse a su clase. El profesor la firmó pero la colocó en la clase de la mañana, sustituyendo a Berry. Ella le abrazó inesperadamente y él correspondió al gesto. Fuera del campus, Tom tomaba fotos para su clase e instaba a Fred a invitar a Chris a salir de fiesta. Sin embargo, Fred dudó y finalmente se acobardó. Más tarde, durante la clase del Dr. Gretzky, Chris se quedó mirando al profesor en su asiento, dándose cuenta poco a poco de su creciente atracción por él. Después de la clase, el profesor cantó en su despacho que Chris se parecía a una versión menos acomodada de Mary. Chris entró en su habitación y contó cómo le había hablado el profesor. De repente empezó a quitarse la ropa, lo que dio lugar a un encuentro romántico entre ellos. Tom intervino en su narración, reconociendo que algunas personas encontraban inquietante la relación entre Chris y el Dr. Gretzky debido a la diferencia de edad. Sin embargo, insinuó que la diferencia de edad real entre ellos provocaría náuseas. Alabó al vampiro por su relación con la novata y con su madre, pero lamentó el impacto en Fred. Mientras jugaban a un juego de beber, Jared preguntó si Chris había tenido una relación sentimental con el Dr. Gretzky. Fred desestimó el rumor como una tontería, y Tom defendió la relación, diciendo que el hecho de que Chris estuviera en la oficina del profesor no implicaba necesariamente algo inapropiado. Sin embargo, cuando Kyle insistió en insinuar que Chris era promiscua, Fred se sintió insultado y se fue. Mientras tanto, las miembros de la sororidad confrontaron a Chris sobre su relación con el Dr. Gretzky, pero ella las ignoró, afirmando que no era asunto suyo. Samantha le preguntó por qué estaba tan frecuentemente en la oficina del profesor, y Chris afirmó que estaban discutiendo lecciones de historia. Un día, Tom vio al Dr. Gretzky y a Chris caminando juntos hacia el coche del profesor mientras tomaba fotos. Fred, que estaba enamorado de Chris, se sintió desolado al verlos, y Tom intentó consolarlo. Más tarde, el Dr. Gretzky confesó al Dr. Levine que había estado involucrado románticamente con su estudiante. El terapeuta le preguntó si alguna vez había tenido sentimientos por alguien aparte de Mary, pero el vampiro lo negó. El Dr. Levine cuestionó por qué quería volver a sentirse como un vampiro, lo que llevó al Dr. Gretzky a explicar que estar con Chris le hacía sentir como si Mary aún estuviera viva. Al día siguiente, Fred confrontó a Chris sobre su relación secreta con el Dr. Gretzky. Ella lo confirmó, pero aclaró que lo veía de una manera no romántica. Cuando comenzó a preocuparse por sus decisiones universitarias, Fred le aconsejó que rompiera con el profesor antes de alejarse. Esa noche, mientras revisaba sus fotos, Tom notó que el Dr. Gretzky era invisible en una de las imágenes. Rápidamente informó a Fred, quien acusó al fotógrafo de manipular la imagen. Tom insistió en que el Dr. Gretzky no aparecía en otras fotos también. Para investigar más, Tom llevó su cámara a clase al día siguiente y capturó secretamente una foto del Dr. Gretzky mientras estaba al lado de Chris. Después de pasar un tiempo romántico con su profesor, Chris sugirió que deberían salir por la noche como personas normales. Sin embargo, el profesor se negó, explicando que no era una persona normal. Chris se enfadó, diciendo que él era igual que su madre y trató de provocarlo diciendo que pensaba en otras personas mientras estaban juntos. En respuesta, el Dr. Gretzky afirmó que él hacía lo mismo, enfadando a Chris. Susurró como si hablara con Mary, diciendo que probablemente ella se estaba revolviendo en su tumba. Chris escuchó esto y reveló que su madre, que también se llama Mary, sigue viva. Al enterarse de esto, el profesor se sorprendió y le pidió el apellido de soltera de su madre para confirmarlo. Cuando ella respondió Lipinski, el hombre de repente se transformó en vampiro y mordió el cuello de Chris, bebiendo una pinta de su sangre. Cuando recuperó el sentido, entró en pánico al darse cuenta de lo que había hecho y llevó a la estudiante inconsciente a su casa, dejando una nota aconsejándole que se quedara y que había sangre en la nevera. El Dr. Gretzky luego se dirigió a la residencia de los Keller para ver a Mary. Ted le abrió la puerta, pero cuando inquirió sobre la mujer, Ted le informó que había ido a ver una película. Antes de irse, el profesor de historia pidió una foto de Mary, pero el hombre reveló que a su esposa no le gustaba ser fotografiada.
El doctor Gretzky le entregó una caja a Ted, alegando que pertenecía a su esposa. Mientras regresaba a su coche, saltó de alegría al darse cuenta de que su exnovia seguía viva. Después de este encuentro, el doctor Gretzky compartió todo con el doctor Levine, quien especuló que Mary podría haber estado en coma mientras estaba en su tumba. Cuando el asesor se dio cuenta de que Mary se había transformado en vampiro, el terapeuta preguntó si su hija también lo era. Sin embargo, el profesor de historia explicó que no funcionaba de esa manera. Intrigado, el doctor Levine preguntó sobre el proceso específico de transformación en vampiro. El instructor luego aclaró que esto ocurre cuando las criaturas con colmillos consumen una pinta de la sangre de su objetivo, incluso sin contacto directo. Al regresar a casa, el profesor de historia se puso nervioso al descubrir que Chris se había ido, lo que le llevó a buscarla de inmediato. Desesperado, se dirigió a la casa de la fraternidad, pero Tom y Fred no sabían dónde estaba su amiga. Esa noche, Mary recibió una nota de su esposo informándole que un hombre había dejado una pequeña caja para ella. Al abrirla, rompió accidentalmente su copa de vino al descubrir su antiguo collar. Continuando su búsqueda, el doctor Gretzky condujo hacia el bosque y encontró varios coches con cuerpos sin vida. Mientras investigaba el área, vio a Chris, quien había consumido la sangre de 29 personas. El profesor intentó hablar con ella y ofrecerle orientación sobre cómo coexistir con los humanos. Cuando le preguntó si había leído su nota, la estudiante de primer año mencionó que no le gustaba el sabor de la sangre de animal. Poco después, usó su nueva fuerza para golpearlo y se fue. El doctor Gretzky regresó a la casa de Mary al día siguiente y cuando la mujer lo vio, se reencontraron y se besaron. Cuando Ted los vio, declaró rápidamente que quería el divorcio. Después, los vampiros se pusieron al día y hablaron sobre las personas que habían eliminado. Posteriormente, el profesor de historia confesó que había conocido a su hija. Explicó que la estudiante de primer año había hecho que sus dientes volvieran a crecer y confesó haber pasado momentos románticos con ella en varias ocasiones. Al enterarse de esto, Mary se sorprendió y ordenó a su exnovio que abandonara su casa. Mientras tanto, Tom, aún intentando convencer a Fred sobre la naturaleza vampírica del Dr. Gretzky, llevó a su amigo a Ludmila, una psíquica, quien les mostró un cuaderno de dibujos que contenía ilustraciones de las personas con las que había dormido. Cuando Fred vio una ilustración que se parecía a su profesor de historia, la mujer reveló que lo había conocido en 1986. Sin embargo, aclaró que no hicieron el amor porque el hombre no podía olvidar su amor pasado. Cuando le preguntaron si sabía su nombre, la psíquica reveló que solo lo conocía como el Grande. Al escuchar esto, Tom supo que tenía razón sobre el secreto de su profesor. Mientras tanto, Chris fue a la casa de la fraternidad y mordió a Samantha y a las otras chicas, convirtiéndolas en vampiros. Mientras estaba en la bañera esa noche, el profesor de historia confió en su terapeuta sobre lo que había ocurrido ese día y que estaba pensando en destruir a Chris debido a sus acciones peligrosas. Al día siguiente, Tom y Fred usaron un espejo para reflejar la luz del sol en la oficina de su profesor por la mañana para exponer la verdadera naturaleza del hombre. Mientras el Dr. Gretzky leía las noticias de 29 vidas perdidas, los estudiantes llegaron y lo engañaron para que mirara un sobre que contenía fotos de él y Chris. Cuando se levantó de su asiento, Fred abrió las persianas de la ventana, permitiendo que la luz del sol entrara en la habitación. En respuesta, el incómodo profesor se levantó rápidamente, golpeó al estudiante y cerró la ventana. Después, el Dr. Gretzky estranguló a su estudiante mientras Tom intentaba atacarlo con una estaca improvisada. Sin embargo, el profesor evadió el ataque y pateó al estudiante de segundo año. Pronto, el profesor propuso que todos se calmaran para hablar. Luego reveló que había convertido a Chris en vampiro y pidió ayuda a los estudiantes para destruirla porque estaba fuera de control. Al escuchar el plan, Tom aceptó ayudar al profesor, mientras que Fred dudó al principio. Más tarde, el instructor enseñó a los estudiantes un método efectivo para acabar con la vida de un vampiro: atravesar el corazón del vampiro con una estaca de madera. Esa noche, Tom y Fred escucharon a la líder de la fraternidad planear una campaña de donación de sangre en la casa de la fraternidad. Chris interrumpió abruptamente la reunión mordiendo el cuello del orador, causando pánico entre los demás. Los estudiantes se apresuraron a informar al Dr. Gretzky sobre la situación. Al escuchar la noticia, el frustrado profesor llamó a Mary, quien se negó a ayudar. Mientras tanto, Tom se encontró con Chris y sus hermanas de la fraternidad distribuyendo folletos para una campaña de donación de sangre. Invitó al fotógrafo, pero no a Fred. Luego, el estudiante de segundo año informó al Dr. Gretzky del plan de la estudiante de primer año, llevándolos a idear una estrategia. El Dr. Levine le dio a Samantha una bolsa de sangre para la campaña, ya que él no podía asistir. Antes de la campaña de donación de sangre, Tom colocó estacas de madera en su dormitorio y reforzó su puerta para protección. Chris y sus hermanas de la fraternidad llegaron para preparar la casa de la fraternidad, pero Tom y Fred se excusaron. Tom grabó un mensaje de despedida e instruyó a las hermanas de la fraternidad para prepararse para un próximo ataque. El dúo robó luces fluorescentes para montar una trampa en el sótano y prepararon más estacas de madera. El Dr. Gretzky llamó a Mary, suplicándole que ayudara a terminar con Chris. Cuando ella se mantuvo firme en su decisión,
él le dio una dirección en caso de que cambiara de opinión. Mientras las hermanas de la fraternidad estaban dentro de la casa de la fraternidad, Tom, Fred y el Dr. Gretzky montaron una trampa de estacas para los vampiros en la parte trasera. Posteriormente encerraron a algunos hermanos de la fraternidad en la sala de estar, acusándolos de ser vampiros. Luego el dúo intentó rescatar a sus amigos en el dormitorio con los vampiros. Después de su fallido intento de salvar a Kyle, Tom informó al Dr. Gretzky para atraer a sus enemigos a la trampa de estacas, lo cual tuvo éxito. Chris mató a la enfermera en el tráiler y obtuvo una caja de bolsas de sangre. Poco después, la estudiante de primer año vio el auto de su madre mientras salía del área. Para entrar en la casa de la fraternidad, Mary fingió ser su hija y ayudó a los estudiantes y al señor Gretzky a eliminar a las vampiras cuando las hermanas de la fraternidad la dejaron entrar. Todos salieron a buscar a Chris. Al revisar el tráiler de la campaña de donación de sangre, se dieron cuenta de lo que había hecho Chris. Al llegar a la casa de la fraternidad, Mary trató de hablar con su hija, quien reveló su plan de convertir a todos en vampiros bebiendo su sangre. Al escuchar esto, la madre reaccionó negativamente, pero Chris expresó su amor por lo que estaba haciendo. Tom, Fred y el Dr. Gretzky ejecutaron su plan para atacar a la estudiante de primer año. Chris empujó al profesor a un lado, golpeando accidentalmente al fotógrafo y dejándolo inconsciente. Mientras el instructor intentaba despertar al estudiante de segundo año, Chris mordió a Fred, lo que llevó al profesor a sujetarla. El Dr. Gretzky hizo una señal a Mary para que destruyera a su hija con una estaca, pero cuando ella se paralizó, Fred usó su martillo para clavársela a Chris. Luego se disculpó con su amiga de la infancia. Mientras Chris exhalaba su último aliento, le entregó una unidad flash con una mezcla para su iPod. Tom despertó y su amigo emocionado salió de la casa ansioso por escuchar el regalo de Chris. Mientras Mary lloraba la muerte de su hija, el Dr. Gretzky y Tom descubrieron que el Dr. Levine también había sido convertido en vampiro, entre otros. Si te interesan este tipo de películas, por favor procede al siguiente vídeo en la pantalla y también comparte tus pensamientos sobre esta película en los comentarios. Dale a me gusta y suscríbete. Adiós.